Mi esposa durmió con mi primo y planeaba robarme la mitad de mi fortuna. Además dijo que soy aburrido y sin emoción como él. Me llamo Gabriel, ahora tengo 54 años, pero esta historia comienza hace casi 5 años, tenía 49 años, era exitoso, seguro de mí mismo y, si soy honesto, un poco inquieto. Mi vida era estable, el tipo de estabilidad que la mayoría de la gente anhela pero rara vez logra. Tenía riqueza, respeto y la libertad de hacer lo que quisiera. Tengo 2 hijos, Sophie y Ethan, de mi primera esposa, que falleció repentinamente cuando yo tenía casi 40 años. Dediqué mi vida a mis hijos, pero después de que crecieron y construyeron sus propias vidas, no tenía a nadie con quien compartir la mía. Después de que mi esposa falleció, esa ausencia se sintió más aguda a medida que pasaban los años. Sin embargo, no estaba completamente solo. Mi primo, Marco, un hombre de 39 años, siempre había estado ahí para mí. Casi como el hermano que nunca tuve, crecimos juntos, inseparables de niños, y con los años se convirtió en una parte confiable de mi círculo íntimo. Marco no era solo familia, era alguien en quien podía apoyarme, alguien en quien pensé que siempre podía confiar. Aunque era un maestro del encanto, era un desastre en la ejecución, saltando de un proyecto fallido a otro, una boutique que cerró, una aplicación que desapareció. Siempre nos reíamos de eso. Entonces conocí a Cristina. Fue en una gala benéfica en el corazón de Manhattan, uno de esos eventos donde todos estaban allí para codearse y demostrar que pertenecían. No esperaba nada más allá de otra noche de conversación educada y contactos calculados, pero entonces ella entró. Cristina era radiante, con solo 24 años, tenía ese encanto natural que atraía la atención de todos, su risa llenaba la habitación como música, y su sonrisa podía detener el tiempo. No era solo hermosa, era magnética, no podía apartar mis ojos de ella. Cuando finalmente reuní el coraje para acercarme a ella, me sentí como un adolescente otra vez, nervioso e inseguro de mí mismo. Gabriel, dije, extendiendo mi mano, tratando de ocultar el hecho de que mi corazón latía con fuerza. Cristina, respondió ella, su voz suave, su apretón de manos firme. Había algo en sus ojos, una chispa que me hacía sentir como si fuera el único hombre en la habitación. Pasamos el resto de la noche hablando, no importaba que fuera más joven que yo, o que viniéramos de mundos completamente diferentes. En esas pocas horas se sintió como si nos conociéramos desde siempre. Me contó sobre sus sueños, su amor por los viajes y su anhelo de experimentar todo lo que la vida tenía para ofrecer. Estaba cautivado. Durante los siguientes meses, nuestra relación floreció. Cristina tenía la habilidad de hacer que lo mundano fuera extraordinario. Una simple cena se sentía como una aventura, una noche tranquila en casa se sentía como una escena de una novela romántica. Me hacía reír, me desafiaba y por primera vez en años, me sentía vivo. La presenté a mi mundo, y ella lo abrazó con entusiasmo. A Cristina le encantaban las cosas buenas, autos de lujo, jets privados y hoteles de 5 estrellas, pero no se sentía superficial en ese momento. Me hizo creer que me amaba a mí, no solo la vida que yo podía proporcionarle. Mirando hacia atrás, me pregunto si esa fue la primera mentira que me dije a mí mismo. Con el paso de los meses, también conoció a todas las personas importantes para mí, incluido Marco. Él era su yo carismático habitual, encantándola con sus bromas fáciles y su comportamiento cálido. Cristina encajó en mi familia sin esfuerzo, o eso pensé en ese momento. Recuerdo haber sentido un profundo orgullo al verla reírse de las historias de Marco, como si las 2 personas más importantes en mi vida estuvieran formando un vínculo propio. Hablando de Marco, desde que Cristina entró en mi vida, Marco estaba impulsando su último proyecto, una nebulosa startup tecnológica que, según él, revolucionaría la seguridad de datos. Hablaba de ello incesantemente en las reuniones familiares, salpicando su discurso con palabras de moda como disrupción y sinergia, pero nunca ofreciendo una explicación clara de lo que realmente hacía el negocio. Sin embargo, su persistencia comenzó a agotarme. Había pasado años esquivando sus propuestas, pero cuando Cristina también comenzó a defender sus ideas, comencé a reconsiderarlo. Deberías pensarlo de verdad, dijo Cristina una noche, con su entusiasmo contagioso. Marco está al borde de algo grande, solo necesita que alguien crea en él. Sus palabras plantaron una semilla de duda en mí. No confiaba en el historial de Marco, pero confiaba en Cristina. Quería apoyarlo, darle la oportunidad que seguía pidiendo. Ella era mi buena influencia. Me hizo amarla más a través de estos amables gestos para fortalecer mis conexiones con mis seres queridos. No pasó mucho tiempo antes de que le propusiera matrimonio. No escatimé en gastos, una cena a la luz de las velas en un yate en el Mediterráneo, un anillo de diamantes diseñado a medida y un cuarteto de cuerdas tocando su canción favorita. Cuando dijo que sí,
me sentí como el hombre más afortunado del mundo. Nuestra boda fue un gran evento, celebrado en los jardines de nuestra finca en los Hamptons. Cada detalle fue perfecto, desde las flores importadas de Holanda hasta el famoso chef que preparó el menú, mientras Cristina caminaba por el pasillo. Una visión en blanco, pensé para mí mismo, esto es todo, este es mi para siempre. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron maravillosos, viajamos por el mundo. Pasamos fines de semana tranquilos en nuestro ático con vistas a Central Park y organizamos fiestas extravagantes que eran la comidilla de la ciudad. Cristina tenía todo lo que podía desear, y me aseguré de ello, pero incluso entonces, había señales, pequeñas grietas casi imperceptibles en la fachada. Ocasionalmente hacía comentarios sobre querer más emoción o bromeaba diciendo que yo era demasiado predecible. Me reí, atribuyéndolo a su naturaleza juguetona. Después de todo, le estaba dando el mundo, ¿qué más podía querer? No me di cuenta entonces, pero esas grietas fueron las primeras advertencias de lo que estaba por venir, y yo, cegado por el amor y la confianza, las ignoré todas. Es curioso cómo el amor puede cegarte, te hace ver lo que quieres ver, oír lo que quieres oír y creer lo que quieres creer. Durante esos primeros años, creí con todo mi corazón que Cristina me amaba tanto como yo la amaba a ella, pero el amor, como aprendería más tarde, no siempre es suficiente. A veces, no importa cuánto des, nunca será suficiente para la persona que no sabe cómo apreciarlo, y Cristina, como descubriría, era esa persona. Las grietas en nuestra vida perfecta eran solo el comienzo. Lo que vino después destrozó todo lo que creía saber sobre ella, sobre el amor y sobre mí mismo, pero al principio, todo lo que vi fue la belleza, la alegría y la promesa de una vida de felicidad. Cristina era mi todo, simplemente no sabía cuánto costaría ese todo. Después de nuestra gran boda, Cristina y yo nos instalamos en lo que pensé que era una vida perfecta. Trabajé incansablemente para asegurarme de que tuviéramos todo lo que pudiéramos desear. El dinero no era solo una herramienta, era mi lenguaje de amor, mi forma de demostrarle que ella era lo más importante para mí, y Cristina prosperó en el mundo que había construido para ella. Nuestro ático en Manhattan se convirtió en su patio de recreo. Tenía vistas a Central Park, una vista que adoraba. Se paraba junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad, y decía, Gabriel, me has dado un sueño. Se sentía bien escuchar eso, como si mi arduo trabajo fuera validado. Quería que fuera feliz, y cada vez que la veía sonreír, sentía que valía la pena. Cristina rápidamente asumió el papel de una persona sociable, se convirtió en la pieza central de cada fiesta que organizábamos. La mujer que todos admiraban y envidiaban. Mi mundo se convirtió en el suyo, y yo estaba feliz de dejarla ser el centro de atención. Viajábamos sin cesar, fines de semana en los Hamptons, veranos en la Riviera Francesa, inviernos en Aspen. Su destino favorito era la Romana en la República Dominicana. Amaba la exclusividad, las villas privadas, las aguas turquesas. Durante años, se sintió como si estuviéramos viviendo un cuento de hadas, pero incluso los cuentos de hadas tienen sombras. Las primeras señales de problemas fueron sutiles, casi demasiado pequeñas para notarlas. Cristina siempre había sido extrovertida, pero con el tiempo, sus salidas nocturnas se hicieron más frecuentes. Al principio, era con amigos de los círculos benéficos, personas que conocía y en las que confiaba, pero gradualmente, comenzaron a aparecer nuevos nombres. Solo son algunos amigos que conocí en la galería, decía casualmente, restándole importancia. No pensé mucho en ello. Cristina era joven, y quería que sí. Era libre, no atrapada por la diferencia de edad entre nosotros, pero luego comenzó a llegar a casa cada vez más tarde, y sus excusas se volvían más endebles. Fue una noche tan genial, ¿no lo habrías disfrutado de todos modos? Se reía. Comencé a sentir una duda persistente en el fondo de mi mente. ¿Era esto normal? ¿Estabas siendo paranoico? Lo atribuí a mis inseguridades sobre nuestra diferencia de edad. Me dije a mí mismo que Cristina solo estaba disfrutando de su juventud, que no tenía motivos para no confiar en ella. Después de todo, siempre volvía a casa y siempre me recordaba que me amaba. Una noche, pasé por el estudio y la escuché hablando por teléfono. Su voz era baja, casi un susurro, pero las palabras que capté fueron lo suficientemente agudas como para atravesarme. Es genial para la estabilidad, dijo, seguido de una risa suave, pero es tan aburrido. Es decir, es Gabriel. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Decirle que no a un hombre con esa cantidad de dinero? Me quedé helado, incapaz de moverme o respirar. ¿Estaba hablando de mí? Tenía que ser. Quería irrumpir, exigir una explicación, pero no pude. Mis piernas no se movían, y mi mente corría demasiado rápido para formar un pensamiento coherente. Me alejé en silencio, fingiendo que no había oído nada, pero sus palabras resonaron en mi cabeza toda la noche. Estabilidad, aburrido. Mi nombre pronunciado como una obligación en lugar de un tesoro. A la mañana siguiente,
Traté de actuar con normalidad, pero algo había cambiado. La observé más de cerca, notando cosas que antes había ignorado: la forma en que miraba su teléfono constantemente, las repentinas carcajadas ante mensajes de texto que se negaba a compartir, los nuevos amigos que siempre parecían ser más jóvenes, más vibrantes y que no formaban parte de nuestro círculo habitual. No iba a sacar conclusiones precipitadas sin pruebas sólidas. Necesitaba hechos concretos para respaldar lo que mi intuición ya estaba gritando. De ninguna manera iba a ir a ciegas. Una noche, le mencioné a Marco que Cristina había estado actuando distante. Él lo descartó con una risa. Es joven, Gab, probablemente solo necesita un poco de emoción, no le des demasiada importancia. Sus palabras me tranquilizaron, y por un tiempo, me convencí de que tenía razón. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a aparecer las pruebas. Una noche, mientras Cristina estaba en la ducha, su teléfono se iluminó con un mensaje, y no iba a perder una oportunidad como esa para asegurarme. El mensaje era de alguien llamado L. Decía: no puedo esperar a verte de nuevo, te amo. Se me heló la sangre. Este no era un amigo, los amigos no envían mensajes como ese. Cristina salió de la ducha, ajena a la tormenta que se avecinaba dentro de mí. No dije nada, todavía no, necesitaba entender con qué estaba lidiando. Empecé a unir las piezas, las noches tarde, las llamadas telefónicas crípticas, la forma en que se había estado alejando de mí emocionalmente, todo apuntaba a una cosa: Cristina no estaba siendo fiel. Otra señal llegó durante una cena familiar en casa de mi primo Marco. Cristina siempre había sido amigable con mi familia, pero esa noche, sus risas con Marco se sintieron diferentes, demasiado familiares, demasiado íntimas. Noté las miradas persistentes, las bromas internas de las que no formaba parte. Hubo un momento en que todos entramos en la casa, se quedaron afuera un rato, diciendo que vendrían pronto. Una vez que noté su ausencia, fui a ver cómo estaba. Allí estaba ella, demasiado cerca de Marco, sonriendo con timidez, y él se acercaba. La llamé inmediatamente, con voz firme y segura. Casi arruiné toda la noche, pero era demasiado sabio para actuar como un niño. Tenía mis otras maneras. Obviamente, no tardé mucho en darme cuenta de que había algo entre ellos. Cualquier hombre despierto lo notaría. La traición no era solo con extraños. Era con alguien en quien confiaba, alguien que compartía mi sangre, mi primo. La comprensión me dejó sin aliento y furioso. Esto no se trataba solo de infidelidad, se trataba de traición a un nivel que no había imaginado, pero aún así, no dije nada. Necesitaba tiempo para procesar, para averiguar mi próximo movimiento. Esta situación requería precisión. Había pasado años construyendo una vida de estabilidad y control, y ahora todo parecía estar saliéndose de mis manos. Las grietas en nuestra vida de lujo se habían ampliado en fisuras, y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbara. Pero si Cristina pensaba que podía salirse con la suya, me subestimaba. Después de esa cena en casa de Marco, las piezas de la traición de Cristina comenzaron a formar una imagen que ya no podía ignorar. La mujer a la que le había dado todo, el amor de mi vida, mi pareja, me había estado mintiendo, y las mentiras no eran solo pequeñas, eran profundas, calculadas y crueles. Durante días viví en una nebulosa, alternando entre angustia y rabia. Mi mente repasaba cada momento sospechoso, cada mirada extraña que intercambiaba con Marco y cada noche tarde que no podía explicar. No la confronté de inmediato, quería más pruebas. Tal vez no era Marco. El teléfono de Cristina se convirtió en una mina de oro de pruebas condenatorias. Una noche tarde, mientras ella dormía, finalmente reuní el coraje para desbloquearlo. Mis manos temblaron mientras me desplazaba por sus mensajes. Pero lo que encontré me revolvió el estómago. Había mensajes de texto de Marco L. Sabía que era él. Ella mencionó su nombre en una de sus conversaciones, mensajes explícitos y vulgares que no dejaban lugar a dudas. Bromeaban sobre sus momentos robados, sus planes para encontrarse mientras yo trabajaba hasta tarde. Se sintió como una daga en el pecho. Le había dado el mundo, y esta era su gratitud. Y con Marco, de entre todas las personas, mi primo, alguien con quien había crecido, en quien confiaba, a quien trataba como a un hermano. Pero no era solo Marco, había otros, intercambios coquetos con extraños cuyos nombres no reconocía, mensajes que confirmaban citas en hoteles de lujo en los que nunca había estado. El hambre de emoción de Cristina se extendía mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Esa noche, me senté en mi oficina. Frente a mí había una carpeta llena de pruebas, mensajes, fotos, cada mentira condenatoria que Cristina pensó que había ocultado también. Por un momento, me permití sentir el peso de todo, los años que había desperdiciado, el amor que había derramado sobre alguien que nunca realmente lo mereció. Exhalé, lenta y deliberadamente. Luego deslicé la carpeta en la caja fuerte. Todavía no. Confrontarla ahora sería satisfactorio, o se sentiría bien verla retorcerse.
Pero no sería suficiente, necesitaba precisión, estrategia, necesitaba desmantelar su vida de la forma en que ella trató de desmantelar la mía, con cuidado. Deliberadamente y sin posibilidad de recuperación, justo cuando cerraba la caja fuerte, mi teléfono sonó en el escritorio, era Charles, mi mejor amigo. Quería que fuera a cenar, mi primer instinto fue negarme, después de todo, ¿cuál era el punto? Durante tanto tiempo, me había envuelto en un capullo de trabajo, hogar y Cristina, excluyendo todo y a todos los demás, pero algo me detuvo, tal vez fue el agotamiento, o tal vez fue el débil susurro de una vida que solía tener, una llena de personas que realmente se preocupaban por mí. Durante las siguientes semanas, me moví metódicamente. Me reuní con mi abogado, transfiriendo activos de nuestras cuentas compartidas y asegurándome de que el acceso de Cristina a mi mundo se cortara lenta. Pero constantemente, ella no se había dado cuenta todavía, demasiado preocupada por sus interminables noches de chicas y sus frívolas compras, cada pequeño paso se sintió como una victoria. Cuando la tarjeta de crédito conjunta fue rechazada por primera vez, sentí un destello de satisfacción. Esa noche, Cristina irrumpió en el ático, fingiendo confusión. Gabriel, debe haber algún error, dijo, agitando la tarjeta en mi cara. Lo investigaré, respondí, manteniendo mi tono tranquilo, casi desinteresado. Ella no insistió más, demasiado orgullosa para admitir la humillación, pero no se trataba del dinero para mí, se trataba de romper la confianza en todo lo que le di. Poco sabía ella, esto era solo el comienzo. Luego comencé a arreglar las cosas con Marco, ya que este tipo confiable no me dejó otra opción. Su comportamiento engreído, su constante merodeo alrededor de Cristina y la sutil forma en que siempre dirigía las conversaciones hacia su negocio, todo era demasiado calculado. Cuando finalmente lo reconstruí, decidí confrontarlo directamente, sin teatro, sin previo aviso, solo la verdad, cruda y sin adornos. Lo llamé a mi oficina una noche, entró con toda la falsa confianza y arrogancia casual. ¿Qué pasa, primo?, dijo, sentándose en la silla frente a mí como si estuviéramos poniéndonos al día con un café. No perdí el tiempo. Deja de actuar, Marco, sé lo que has estado haciendo. Se congeló durante medio segundo, el tiempo suficiente para que yo viera el destello de culpa en sus ojos. ¿De qué estás hablando? Tú y Cristina, dije, inclinándome hacia adelante. Las charlas nocturnas, las reuniones secretas, la forma en que la has estado usando para impulsar la agenda de tu negocio. ¿Crees que soy ciego? Marco sonrió. Un mecanismo de defensa que lo había visto usar cientos de veces. Vamos, Gabriel, estás leyendo demasiado entre líneas. Cristina solo ha estado apoyando mi trabajo, sabe cuánto he estado luchando para conseguir inversores, y pensó que yo podría interrumpí, con voz helada, invertir en tu estafa porque ella me lo pidió. Porque ella me preparó para la idea mientras tú estabas ¿compartiendo secretos? Compartiendo más. La sonrisa de Marco desapareció, reemplazada por una calma forzada. Lo estás haciendo sonar como, no me insultes haciéndote el tonto, Marco, espeté. Has estado trabajando en este ángulo durante meses, usando a mi esposa, para llenarte los bolsillos. ¿Qué clase de hombre le hace eso a su propia familia? Se movió incómodo en su asiento. Estás exagerando, dijo, pero el temblor en su voz lo delató. Cristina y yo solo hemos estado hablando, Gabriel, eso es todo. Hablando, dije. Entonces, ¿por qué tiene tu nombre guardado en su teléfono con un código? ¿Por qué tengo mensajes de ella diciendo que se asegurará de que vea el valor de tu startup de basura? La cara de Marco se sonrojó, su compostura se quebró. Mira, no querías que esto exigí, ahora de pie, con los puños apretados a los costados, que te explotara en la cara. ¿Que te atraparan? ¿Crees que no sé qué clase de hombre eres? ¿Crees que no veo cómo la has estado manipulando y tratando de manipularme? Él también se puso de pie, tratando de salvar las apariencias. Lo has entendido todo mal, Gabriel, dijo, levantando la voz. Cristina vino a mí, ella es la que, no te atrevas a intentar culparla, dije, interrumpiéndolo, es culpable, sí, pero tu familia. Sabían exactamente lo que estaban haciendo, y lo hicieron de todos modos. Por un momento, nos miramos el uno al otro, el aire entre nosotros cargado con años de historia compartida, ahora destrozada por la traición. Te vas a arrepentir de esto, dijo, con un tono de amenaza vacía. No, Marco, respondí fríamente, el único que se va a arrepentir de esto eres tú, y cuando haya terminado, no habrá una sola persona dispuesta a tocar tu negocio o tu nombre. Marco salió furioso, azotando la puerta detrás de él. Pero su ira no me inquietó, si acaso, solo alimentó mi determinación. Sabía que la próxima confrontación sería aún más difícil, pero no iba a echarme atrás.
Cristina tenía que enfrentar la verdad a continuación, y esta vez, no había escapatoria. Ahora, para Cristina, había construido una red de mentiras, y no iba a caer en ella a ciegas. Necesitaba pensar bien esto. Si pensaba que iba a derrumbarme, estaba equivocada. Tenía una ventaja que ella no se daba cuenta. Había estado planeando este momento mucho antes de que sucediera. Los papeles de anulación estaban en la caja fuerte de mi oficina, intactos desde el día en que los firmé casi una década antes. Los había redactado durante nuestra luna de miel en la Romana, cuando todavía estaba en la fase de luna de miel, literal y figurativamente. No fue porque no confiara en Cristina en ese entonces, fue porque conocía los riesgos de ser un hombre en mi posición. La riqueza atrae a la gente, y no todos tienen intenciones puras. Me dije a mí mismo que la anulación era el peor de los casos que nunca tendría que usar, pero ahora, se sentía como mi gracia salvadora. ¿Adivina qué? Cristina no sabía que no estábamos legalmente casados, pensó que se había asegurado un derecho de por vida a todo lo que poseía. Ese fue su primer error. Esperé el momento perfecto, tranquilo, privado, donde no pudiera correr ni desviar la atención. La cena en el ático era justo la oportunidad que necesitaba. Puse la mesa yo mismo y fingí ser el hombre que ella creía que todavía podía manipular, pero debajo de todo, estaba tranquilo, calculando cada palabra que decía, cada mirada que daba. Era parte del plan. Cristina pensó que tenía las cartas, estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. Cristina se veía impresionante como siempre, su maquillaje impecable, su sonrisa radiante. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Me encontré con Marco hoy, dije casualmente, cortando mi bistec. Su tenedor se detuvo en el aire. ¿Así? ¿Cómo está? Bien, dije, mirándola a los ojos. Mencionó que dijiste que ustedes dos han estado pasando algún tiempo juntos. Ella forzó una risa. Oh, vamos, Gabriel, Marco y yo, no seas ridículo. Es familia, exactamente, dije con voz fría. Por eso lo encuentro repugnante. Su sonrisa se desvaneció por completo. ¿De qué estás hablando? Me recosté en mi silla, mirándola. Lo sé, Cristina, sé lo de Marco, sé lo de los demás. No te hagas la tonta. He visto los mensajes. Su rostro se puso pálido, y por primera vez, se quedó sin palabras. Yo no sé de qué estás hablando, balbuceó. Basta, grité, levantando la voz. ¿Crees que soy estúpido? ¿Crees que no me he dado cuenta de las noches tarde, las mentiras, la forma en que actúas con él? Me has estado usando, Cristina, todo este tiempo. No he sido más que un cheque de pago para ti. Intentó negarlo, pero su voz se quebró y las lágrimas brotaron de sus ojos. No se suponía que fuera así, susurró, finalmente dejando caer la actuación. No quise que pasara, una exhibición predecible de lágrimas de cocodrilo. No quisiste que pasara. Me reí amargamente. Entonces, ¿qué querías que pasara? Desangrarme hasta que encontraras a tu próxima víctima. Su silencio lo decía todo. Sabía que la habían atrapado y que no había salida, pero en lugar de disculparse, se puso a la defensiva. No eres perfecto, Gabriel, eres aburrido, predecible. ¿Sabes lo que se siente estar casado con alguien que se preocupa más por el trabajo que por mí? Sus palabras dolieron. Pero no dejé que se notara. Me preocupaba por ti más que por nada, dije fríamente. Te ofrecí todo lo que siempre había soñado, y lo tiraste todo por la borda. Espero que Marco haya valido la pena, porque te irás de este matrimonio sin nada. Parecía confundida, sus lágrimas se detuvieron por un momento. ¿Qué quieres decir? Sonreí entonces, una pequeña sonrisa cruel. Quiero decir que nunca estuvimos casados, Cristina, legalmente. De todos modos, anulé el matrimonio 4 meses después de nuestra boda, así que técnicamente, no has sido más que una novia muy cara. Su rostro se arrugó cuando el peso de mis palabras se hundió en ella. Estás mintiendo, susurró, negando con la cabeza. Lo estoy, dije, sacando los papeles de anulación de mi maletín y deslizándolos sobre la mesa. Compruébalo tú misma. Estaba absolutamente conmocionada. ¿Cómo pasó esto? ¿Cuándo? ¿Recuerdas la Romana? Pregunté, con voz fría y deliberada. Mientras bebías cócteles y te divertías como una tonta. Ya estabas divorciada y ni siquiera lo sabías. Cogió los papeles con manos temblorosas, sus ojos recorriendo el texto. Cuando me miró de nuevo, su expresión era una mezcla de sorpresa, ira y desesperación. Bastardo, escupió. No, Cristina, dije, poniéndome de pie, esa eres tú, y ahora hemos terminado. Salí, dejándola sentada allí en silencio atónito. La guerra aún no había terminado. Las consecuencias de su traición recién comenzaban. Los gritos de Cristina resonaron en el ático cuando cerré la puerta detrás de mí. No me importó. Por primera vez en una década, el peso de su presencia se había ido, y me sentí extrañamente tranquilo. No tenía idea de a dónde ir. Mi hogar, mi santuario, había sido contaminado por su engaño. Así que decidí ir al único lugar donde la claridad siempre me había encontrado,
La oficina. A la mañana siguiente, mi abogado llamó. Gabriel, ¿estás seguro de que quieres hacer esto públicamente?, preguntó, con voz cautelosa. Podemos mantenerlo en secreto, resolver todo a puerta cerrada. No, dije con firmeza, no se merece la discreción, quiero que sienta las consecuencias, y consecuencias sintió. Los papeles de anulación fueron solo el comienzo, eliminé su nombre de todo, autos, propiedades. Incluso las membresías compartidas a clubes exclusivos. Al final del día, la vida de Cristina había pasado de áticos y jets privados a 4 maletas y una habitación de invitados en el apartamento de su amiga. En cuestión de días, me llamaba incesantemente, dejando mensajes de voz que iban desde disculpas entre lágrimas hasta amenazas directas. No puedes hacerme esto, Gabriel, sollozó en un mensaje, te di los mejores años de mi vida, te amé. Me reí amargamente, borrando el mensaje de voz. Los mejores años de su vida, tal vez, pero había pasado esos años sacándome todo lo que pudo mientras perseguía sus emociones a mis espaldas. El amor ni siquiera entraba en la ecuación. ¿Qué estaba esperando? ¿A que yo muriera y viviera feliz para siempre con mi primo usando mi dinero? Cuanto más desesperada se volvía, más me daba cuenta del poder que había recuperado, pero las consecuencias no fueron solo financieras. La traición de Cristina había abierto mi vida personal de una manera que no había anticipado. Amigos y conocidos comenzaron a susurrar, algunos se compadecían de mí, mientras que otros vieron la oportunidad de acercarse ahora que ella se había ido. Fue agotador averiguar quién realmente se preocupaba y quién solo tenía curiosidad por el escándalo. Pensé que para superar esto tenía que dejar las cosas claras a todos, así que el primer paso para seguir adelante fue confrontar los lazos que aún tenía que cortar. A pesar de la anulación, todavía había hilos sueltos, conocidos compartidos, enredos financieros sin resolver y la inminente cuestión de Marco. Cristina podría haber sido legalmente impotente, pero socialmente todavía estaba tratando de manipular la narrativa. Decidí que era hora de ponerle fin a eso. Empecé convocando una reunión familiar, incluidos mis hijos, algo que rara vez hacía. Mi familia siempre había sido complicada, unida, pero plagada de sus propias políticas. Marco, sin embargo, había cruzado una línea que no podía ignorarse. Cuando todos se reunieron en mi casa en los Hamptons, la tensión era palpable. Marco llegó tarde, su bravuconería habitual notablemente ausente. Evitó mi mirada mientras yo estaba de pie al frente de la habitación, dirigiéndome a la familia. Los he llamado a todos aquí porque ha habido una traición. Comencé, con voz firme, una que involucra no solo mi vida personal, sino la integridad de esta familia. La habitación se quedó en silencio. Expuse los hechos, la infidelidad de Cristina, la participación de Marco, las pruebas que había descubierto. Se oyeron jadeos por todo el grupo mientras mostraba capturas de pantalla de los mensajes. Pruebas frías y contundentes de su engaño. Marco intentó intervenir, pero lo silencié con una mirada. No solo me has traicionado, dije con voz firme, sino que has traído vergüenza a esta familia. Con efecto inmediato, ya no eres bienvenido en mi vida, mi hogar o mi negocio. Considera esto tu exilio formal. La habitación estaba atónita. Marco tartamudeó, tratando de defenderse, pero el daño estaba hecho. Uno por uno, los miembros de la familia le dieron la espalda, disgustados por sus acciones. Cuando terminó la reunión, Marco fue efectivamente excluido de la familia, tal como lo había planeado.